Y en este momento vamos al plato fuerte del programa y para ello hemos traído a una persona que conoce el sistema de salud. Conoce primero porque es un investigador. Segundo, participó en la construcción del mismo. Tercero, es un agente activo, es una persona contestataria y es una persona solidaria con las grandes causas sociales. Profesor durante mucho tiempo, o sea, estamos hablando de formador de recursos humanos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y durante muchos años ha trabajado y es más, trabaja porque siempre hay que buscarlo, es un referente a la hora que se va a hablar de salud aquí en el país. Estamos hablando nada más y nada menos que del doctor José Celi. José, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por convocarme y la verdad la mitad de la que dijiste ahí son exageraciones, pero te lo agradezco. Ya usted debe ser un hombre contestatario, Dios quiera que esto termine bien. José, mira, es de honda preocupación este silencio epidemiológico que hay, ¿verdad? El hecho que desde mitad de noviembre no se sepa nada. Por esa razón, la estructura del programa ha cambiado. Nosotros pensábamos conversar a partir de la publicación de la semana 52. Creo que podía pasar en nuestro país desde esta perspectiva de lo que tiene que ver de las enfermedades de notificación obligatoria. Entonces, por esta razón, variamos la estructura y lo que vamos es a conversar sobre la importancia precisamente de estos boletines y después al final tú dirás algunas conclusiones sobre la situación que está dando. O sea, ¿cuáles fueron los principales eventos epidemiológicos que marcaron el año 2023 y cómo podría influir esto en las expectativas para el 2024? Mira, lo que pasa con nosotros es que lo que vemos es lo que queremos ver. No nos damos cuenta más allá de lo que está sucediendo y repetimos siempre lo mismo. Nuestro programa de vigilancia es un programa dirigido a determinadas entidades, ¿verdad? Que son aquellas que consideran de mayor riesgo de propagarse en la comunidad. Pero no quiere decir que son las únicas ni las más importantes. Nuestros análisis epidemiológicos se basan en un formulario de notificación obligatorio para algunas enfermedades y con eso creemos que lo tenemos cubierto. Sin embargo, hay muchas más cosas que suceden. Estas son las que salen en la prensa porque son las que se recogen y también son las que alertan, las que alarman a la población. Pero la situación epidemiológica todavía para nosotros, realmente los perfiles epidemiológicos de país y por grupo social, nosotros no las manejamos, no conocemos exactamente qué es. A nosotros nos ha impactado, por ejemplo, recientemente el dengue. Nos impactó con fuerza y al parecer, como casi todas las epidemias, se autorregulan y terminan decreciendo porque se acaban los susceptibles. Y más el dengue que da una inmunidad por muchísimo tiempo, dependiendo del tipo. Pero así pueden pasar. De repente, como nos basamos en análisis nacionales, puede ser que en alguna localidad hayan pasado situaciones epidemiológicas de interés y no nos damos cuenta porque queda disimulada, escondida, invisible entre toda la información. Porque puede ser que yo haya subido muchos casos en una comunidad, una provincia, una región, pero los otros hayan bajado y entonces al final me aparece como que es la misma frecuencia o una frecuencia muy próxima. Entonces esos análisis a partir de una epidemiología de todo el país como un todo, en función de los EPI1, no es correcto, es muy limitado. Y si lo haces, tiene que saber cuáles son las limitaciones. Sobre la ausencia de los boletines, a mí me preocupa, o sea, es preocupante, no hay duda, pero a mí me preocupa más es que no tengan disponibles los EPI. Porque puede ser que tengan dificultad para publicarlos. Y tú dirás, bueno, es un problema administrativo. Pero ellos tienen la información y responden a esa información. Eso sería un elemento tranquilizante. Pero, ¿y si no es así? Pero, perdón. Tú has mencionado los EPI. ¿Qué son los EPIs? Los EPI son unos formularios que debe remitir cada centro de atención
semanalmente indicando la frecuencia de casos de las entidades que ahí están señaladas, que luego pasan a la provincia. Se supone que la provincia debe hacer un análisis y lo sube al nivel central, que los consolida en un informe que es el que tú dices, el de la semana 46 y la semana 47. Okay. Eso es. Imagino que ellos harán los análisis de tendencia de cada una de las entidades y podrán determinar si hay riesgos o no riesgos de una situación de salud pública no deseada. A mí me preocupan a veces los análisis. Por ejemplo, el último boletín habla del análisis de situación de salud y toda la causalidad la refiere al fenómeno del niño. Eso me parece a mí algo absurdo. El niño. O sea, es algo que nació hoy, parece, ¿verdad? Y que nos afecta hoy, que no ha venido antes. Que nació el día primero. Sí, exactamente. Y entonces todo es eso. Y eso me parece a mí más que una limitación, una hipocresía. Porque ellos saben perfectamente que el fenómeno del niño no es decisivo. Porque entonces habría que pasar, el año que ha pasado no fue el niño no existía. Es decir, el niño es un fenómeno que pasa en algunos países más que otros, incide en la clima, en el ambiente de la población, por eso no lo determina todo. Decirme a mí que el problema es el clima, es el niño, quiere decir que no importan las políticas públicas, ni las políticas sociales, ni el gobierno, ni los métodos, ni las condiciones de vida de las personas, nada, que lo que importa es algo que no podemos controlar y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver cómo el gobierno resuelve. Y eso es hipocresía. O una incompetencia extrema, que yo creo que no es el caso. Entonces, en el tema de los boletines, hay que ver, primero, qué tan amplios son, es decir, a cuántos centros cubren. Yo estoy seguro que cubren a todos los centros públicos, independientemente de su complejidad. Pero, ¿ocupan a todos los privados? Eso no lo sé. Tú tienes casos que suceden en la realidad y no se registran en ningún sitio. Tú tuviste gripe el año pasado, aunque sea una vez, dos. ¿Está reportado? Seguro que no. Yo también, y seguro que no. Y no solamente esos casos, hay casos más graves, hipertensos, con cánceres, que no se reportan, porque escapan al reporte y porque no los conoce el reporte. Entonces ya tú tienes que entre la realidad y los reportados hay una brecha. Pero hay otros, los que se reportaron y no se registran en los EPI. Entonces empieza a haber una especie de subregistro, una diferencia entre el valor real y el valor que yo tengo. Si esos problemas no cambian, yo puedo utilizarlos como válidos por el simple hecho de que sin saber la magnitud total, yo lo que voy viendo son los cambios. Es decir, si yo casi siempre esperan 10 casos de esto y esta semana tuvo 35, yo debo preguntarme qué pasa. Aún con los subregistros, porque los subregistros no han cambiado, se supone. Es decir, la que yo dejo de captar el mes pasado es el mismo que yo dejo de captar este mes. Por lo tanto, si bien el número no me dice a mí cuánto es, pero me dice que está aumentando. Por lo tanto, más que tasas, que es lo que ellos calculan, incidencia acumulada, sin tener claros los denominadores, yo trataría de ver es la variabilidad entre uno y otro informe. Es decir, que yo podría decir, ha crecido tanto y además yo debo suponerlo a partir de proyecciones que no las veo en ningún informe. Según la tendencia de los casos, para el periodo que viene se esperarían tantos. Nosotros vamos a incidir así y por lo tanto podríamos descender hasta aquí. A ver qué pasó. Y comparo lo esperado con los resultados y entonces me voy dando cuenta si aumenta, disminuye, si estoy en peligro de riesgo, si estoy en amenaza. Y eso sería lo interesante de ver epidemiológicamente. Que, insisto, no puede basarse en un informe nacional, sino en los territorios, las provincias y su estructura interna. Y a partir de ahí se hace el análisis y entonces luego podrá subir. El atraso de la publicación es preocupante si no se tiene la información en nivel central para poder analizarlo y por tanto no tienen el análisis, o si no lo tiene el nivel provincial y no lo analiza. Entonces el problema que puede ser administrativo, de repente se convierte en un problema estructural. Entonces sí se hace grave, porque entonces quiere decir que la respuesta, que en nuestro sistema de vigilancia es muy reactivo, o sea, no va a buscar el dato, sino que espera la información, y ya de por sí hay un atraso. Ahora imagínense que no tenga la posibilidad de tener el dato oportuno
que ahí dice que el reporte es muy bueno, 90%, 80% de oportunidad, y que no tenga la capacidad para el análisis oportuno, de repente nos pasa, como pasó con el cólera en la Ciénega, en Barahona, que cuando respondemos ya tiene casi un mes, 3 semanas, moviéndose esa situación, batiéndose esa situación y causando pues daño y otros problemas en la población. Entonces respondemos tarde, porque la intención del EPI-1 en epidemiología, de la vigilancia a través de ese método, es respuesta rápida. Y si de repente tenemos un atraso de semanas, y sobre todo en eventos que circulan rápidamente, cuando lleguemos, regularmente tal vez la epidemia esté bajando o el brote esté bajando, y nosotros decimos, llegamos y triunfamos, mira cómo bajó. Bajó por inercia, por gravedad propia del fenómeno, pero entonces decimos que lo estamos haciendo muy bien. Y esa es la situación. Al quedar bien la burocracia, pues las cosas no se arreglan. Seguimos igual, porque al final de cuentas quedó parado. El análisis epidemiológico, aquí hace falta el análisis epidemiológico. Pero siempre, pregunto, ¿siempre ha sido así o ahora es así? Mira, en un momento dado, parece mentira, a finales del siglo pasado, esas direcciones provinciales funcionaban. Y te voy a dar un dato objetivo, que nadie lo puede negar. Durante el ciclón George, esos directores provinciales yugularon, antes de ser público inclusive, más de 32 brotes de amenazas de epidemia, incluyendo meningococemia. Más de 32. Yo por lo menos registrado, más o menos reportado, así analizado, incluyendo a veces simplemente alerta de un caso. Por ejemplo, un caso de meningococemia en Peralta. Y para allá pero ¿cómo lo hacían? Porque detectaban tempranamente. Llegó un momento en que la inteligencia militar delegó la captura del dato en salud pública, por lo que salud pública actualizaba su reporte 3 veces al día. Y acuérdense que no había los medios de hoy, claro. Y además la mayoría de los tendidos eléctricos y de cables estaban en el piso. Y como 3 veces al día, la mayoría, porque no hay que decir todo, la mayoría de las provincias reportaban. Hubieron 3 directores provinciales cambiados en ese momento porque no funcionaban. Y simplemente estaban en su oficina, llegaba un señor y le decía, mire, ahora este es el nuevo director provincial y usted no, porque usted no funciona. Esos eran directores provinciales y avanzaron así unos años, incluyendo un cambio de gobierno. Pero de la noche a la mañana, eso se vino abajo. Así como habían ascendido, así mismo decrecieron. Y sobre todo cuando se fue perdiendo el enfoque de salud pública que tenían los directores provinciales. Y son personas, en su mayoría pueden ser excelentes personas, yo no los conozco, pero están formados en el área clínica. Y a diferencia de los primeros, no tienen un equipo que los acompaña y que además de fiscalizarlo, también les daba apoyo. Ese equipo disuelto, aunque hoy tengan una dirección con personas muy interesadas en que se desarrollen, no tienen el enfoque de salud pública que tienen en estos momentos. Un segundito, un paréntesis, porque usted ha tocado algo muy importante para que el público lo entienda. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahora con el COVID, al frente de la información, quienes están son los clínicos. ¿De acuerdo? Y por lo que tú me has tocado a mí, como es un problema de población, no son los clínicos que tenían que estar, sino los que tienen el enfoque de salud pública. ¿Tú pudieras establecer la diferencia para que el público la pueda comprender bien? Mira, hay 2 dimensiones de la realidad que ocurren al mismo momento, no es que ahora se acaba una y comienza la otra. Una cosa es el problema que tenga una persona o un pequeño grupo como la familia, eso tiene su propia dinámica, sus propios niveles de causalidad, sus propias terapéuticas, ¿verdad? Eso lo trabaja el personal de la clínica, que hace gestión de la clínica. Gestión clínica es uno de los elementos fundamentales del sistema de gestión de un sistema de atención. Pero otra cosa sucede cuando el problema envuelve a colectivos de personas. Y por lo tanto, la causalidad es otra. Por ejemplo, yo te digo a ti que esa persona tiene una parasitosis.
para el clínico, el problema es el parásito presente y por lo tanto trata de buscarle la terapéutica para combatir el parásito y sus consecuencias. Para el de salud pública no lo ve como el parásito ni la relación con el animalito, sino que lo ve como un déficit en la higiene y la sanidad, que escapa a la familia a veces, porque a veces el problema es suministro de agua, a veces es eliminación de desechos, a veces es contaminación en general. Entonces es un problema que si bien se presenta en personas, la causalidad se entiende desde la colectividad. Y es otra forma de ver el mundo. El mismo mundo que ve el clínico, pero esta vez lo ve con un objeto de estudio diferente, que es la colectividad, que no es la suma de la gente, sino es la colectividad y su interacción. Entonces, por lo tanto, las terapéuticas que implica son diferentes a las del clínico. Ambos se necesitan. Tú no puedes decir, no quiero clínico, porque entonces cuando se enferme, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a explicar la teoría general de la determinación social para esa persona y lo vas a sanar por ahí? No. Tienes que aplicarle la terapéutica individual. Pero para los problemas que son de las colectividades, y no solo problemas de enfermedad, sino antes de la enfermedad y antes del riesgo inclusive, pues es el enfoque de la salud colectiva o la salud pública. Y esa es una especialidad de la ciencia de la salud, que se estudia, se especializa, se desarrolla y es sumamente necesaria, pero siempre relacionada con la clínica. Cuando tú te pones a ver, todos los elementos para hacer un diagnóstico y una terapéutica en la clínica se sustentaron en investigaciones de los epidemiólogos o que utilizaron los métodos de los epidemiólogos. Pero los epidemiólogos, ¿con qué información trabajaron? Con la que produjeron los clínicos atendiendo a las personas. Entonces tú no puedes tener una sola pierna, ahí tienes que tener las dos y parejas. Aunque hay situaciones en que tú priorices una y a otra priorices otra, pero realmente una cosa es el médico clínico y otra cosa es el salubrista, el especialista en salud pública. Son dos elementos diferentes que se supone que deben actuar en sinergia, pero lamentablemente la clínica ha crecido tanto históricamente y la salud pública siempre ha permanecido subordinada y además vista en su menor dimensión. Entonces, si tú dejas los puestos para ejercer la salud pública en manos de personal clínico, que puede ser excelente clínico y excelente persona, está diciendo que a ti te puede operar un apéndice, te puede operar el ascensorista, ¿verdad? Porque no es el especialista en el tema, sino el que tú tienes ahí. Y en este caso es normalmente, y no de este gobierno, el anterior, que yo creo que fue donde empezó a caer todo, es el tema de que han ido sustituyendo los especialistas por los amigos, por los que hicieron campaña. Porque además es muy importante para una provincia yo ser el director provincial. Soy el futuro diputado, el futuro alcalde, el futuro senador, porque soy el jefe, soy el ministro de salud de la provincia. Y entonces bajo esas aspiraciones, pues, es difícil que esa persona se dirija exactamente, aun quiera, hacia el punto que debe ser correcto, porque no lo maneja. Y entonces tienes epidemiólogos, salubristas a su alrededor, pero como el empleo es de dedo, no es fijo, no es reconocido, difícilmente te hagan un pensamiento crítico, difícilmente te digan lo que tú no quieres escuchar. Y entonces, pues, la salud pública pierde, pero al final quien paga los platos rotos es la población. La población. Los errores del salubrista los paga es el pueblo. Y esa es la idea. Ahora se me ocurre una pregunta, y excúsame por ella. Como es dicho por ellos mismos, por el mismo ministro, que uno de los puntales de sus políticas de salud es la ruta de la salud. ¿Cómo yo ubico la ruta de la salud dentro del esquema que tú has Mira, diseñado? El ministro es una persona que tiene condiciones de liderazgo. Lo que yo siento es que no la dirige por donde debe ir. Las acciones de ruta de la salud no corresponden a las funciones de rectoría. Uno de los rezagos que tenemos nosotros... Esta respuesta tuya es muy importante, por eso no puede ser cosa. Vamos a una pausa. Bien, entonces perfecto. La continuamos ahí. Perfecto.